Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista jueves 16 de febrero del año 2017. Como lo he anticipado, ya está conmigo Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, y vamos a hablar un poco del acuerdo fiscal y las reformas al sistema de pensiones. Bienvenido, Alfonso, qué gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos y estar con nosotros esta mediodía, Alfonso. Iniciamos con esto. El presidente de la República anunció el fin de semana pasado que convocaría a los liderazgos de los partidos políticos para retomar el diálogo en asuntos fiscales, y ayer se han reunido en Casa Presidencial por más de 3 horas y, como vimos en el segmento anterior que se presentó la nota, pues ya tienen algún tipo de acuerdo, o por lo menos se han mencionado algún tipo de decisiones con las cuales va a estar trabajando el gabinete técnico y el gabinete económico. Y en este caso el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, anunció que se revisará el presupuesto 2017 para hacer algunos ajustes en función de austeridad. ¿Cómo podemos leer esto, Alfonso? ¿Lo podemos ver como una concesión que hace el gobierno ante las demandas del Partido Arena de revisar el presupuesto 2017? No, yo creo que de hecho ya el gobierno ha hecho reducciones importantes en el presupuesto de este año. O sea, es un presupuesto muy austero. De hecho, el presidente lo ha señalado, más o menos 17% se ha reducido en términos de lo que serían el gasto corriente, gasto de bienes y servicios. Entonces está hablando de que sí se está haciendo un ajuste en el marco del gasto. Obviamente, si hay posibilidades de reducir más aspectos que no son necesarios para la actividad económica, para empujar los programas y proyectos de desarrollo del país, pues perfecto. O sea, yo creo que no es malo, o sea, pero yo creo que ya también hay que tener mucho cuidado de que no vayas a afectar demasiado en el marco de la política de gasto, porque eso puede tener implicaciones en las dinámicas de crecimiento de la economía, ¿ya? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, aquello que es gasto superfluo, aquello que no tenga impacto necesariamente en mayores cosas de desarrollo del país, pues sí, yo creo que eso se puede eliminar. Entonces yo creo que ese es un compromiso ya establecido en noviembre del año pasado, que ese ajuste tenía que hacerse, y creo que también ha sido el planteamiento que el Fondo Monetario Internacional y la Ley de Responsabilidad Fiscal establecen en el marco de que hay que hacer un ajuste de 3% ingreso-gasto, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido está bien, digamos, no hay ningún problema que se pueda continuar viendo dónde ajustar más el presupuesto en cosas que no son necesarias. Así esta pregunta porque en diferentes medios de comunicación el presidente del COENA, Mauricio Interiano, ha insistido que se deben de hacer recortes y hablan del tema de gastos en vehículos, gasolina, viajes de funcionarios, aunque a veces no detallan un rubro tan específico, no de ciertos montos, y solo mencionan en términos generales que el presupuesto 2017 está desfinanciado y por eso no brindaron sus votos para aprobarlo. ¿Considera usted que es válido este punto que menciona el Partido Arena, de que se gestiona de manera irresponsable las finanzas públicas y de que el presupuesto 2017 está desfinanciado? ¿O es básicamente parte de una estrategia que como oposición en principio tienen que hacer o van a buscar promover en estos meses? Sí, mire, yo creo que más bien es un manejo político, es un manejo electoral o preelectoral. Es una lástima que el Partido Arena esté en esa posición, tratando de identificar cosas que son irrelevantes en este caso. O sea, no hay duda de que hay que hacer ajustes en gastos, como te decía, superfluos, que no impliquen cosas importantes. O sea, si hay que ajustar el uso de vehículos, viajes, etcétera, etcétera. Ellos deberían ajustarse mucho, Partido Arena, porque ellos son los que viajan más, los que gastan más en la Asamblea Legislativa. Entonces, es un poco contradictorio estas cosas, ¿no? Yo pensaría ya que más bien hay que buscar estrategias mucho más consistentes de cara a las prioridades de país en términos de gasto, que tengan cosas positivas para empujar la economía del país. Y por otro lado, hay que discutir también el tema de ingresos del Estado, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer para que en el futuro tengamos estabilidad financiera y no estemos dependiendo de actitudes negativas de un partido de oposición mayoritario que tiene el control del voto calificado? O sea, eso es totalmente inadecuado. Entonces, por eso hay que buscar una estrategia de mediano plazo, que no nos entrampe en esta situación. O sea, yo no veo seriedad en el Partido Arena
en esta situación que es clave para el país, porque estamos en una situación delicada, ¿ya?, donde se requieren recursos. Hay que aprobar los 650 millones para cubrir las necesidades de ese presupuesto desfinanciado que dicen ellos, que normalmente es así. O sea, que durante los tiempos de Arena también eran así. O sea, no se colocaban todo lo que se iba a gastar, porque se esperaba, obviamente, fondos del exterior, préstamos, etcétera, etcétera, letes y todas esas cosas para cubrir. En este caso, lo que se requiere cubrir en este momento, que es la deuda de pensiones, que es el tema del ISFA, que es el tema de la estructura electoral que hay que trabajar, todo eso se hace con otros presupuestos o se complementa con otros fondos. En esa perspectiva, ellos más bien deberían estar con el criterio de responsabilidad de apoyar en este momento para evitar el problema de la iliquidez que tiene el gobierno en este momento. O sea, ellos deberían ser los primeros en decir, bueno, negociemos, veamos cómo se va a gastar, cómo hacemos más eficiente el gasto, cómo buscamos ingresos adecuados más permanentes para el país y vamos a aprobar esto para estabilizar la situación fiscal del país. En eso debería estar el Partido Arena, no en esta discusión de que hay que reducir el número de carros o hay que reducir el número de viajes. Eso es absurdo. Con eso no resolvemos el problema fiscal del país. Estamos hablando de 650 millones. No estamos hablando de 5,000 pesos. O sea, estamos hablando de montos importantes que están sujetos a decisiones políticas. Y en ese sentido, ellos tienen una responsabilidad política con el país y deben aprobar eso. Deben buscar cómo aprobar. Obviamente, deben exigir que el gobierno cumpla ciertas cosas, que de hecho ya está en el acuerdo de noviembre, está establecido. El hecho que el gobierno haya ido a Washington para entrevistarse y reunirse con el Fondo Monetario Internacional y con el BID, precisamente es una muestra del cumplimiento de esos acuerdos, porque está establecido en ese acuerdo de noviembre, que el gobierno iba a buscar eso, iba a negociar de alguna manera con el Fondo Monetario un fondo precautorio para también evitar estos dilemas que se tienen con un partido político de oposición que quiere amarrar al gobierno, que quiere amarrar al partido en el gobierno y no está pensando en la situación del país, en la economía del país y en la economía de la gente. O sea, esa es la preocupación. Retomemos esta idea que usted recién acaba de mencionar, Alfonso, sobre la acudida del Gabinete Económico y el Presidente de la República a tener estas conversaciones con agentes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano para Desarrollo. Me gustaría tener su apreciación con esto. ¿Hay algún tipo de riesgo, tiene algún tipo de implicación a mediano y a largo plazo con respecto a las políticas financieras o las políticas fiscales y a la política económica, el hecho de tener una configuración o tener un trabajo, una negociación en función de lo que establezca el Fondo Monetario Internacional? ¿Hay algún riesgo pensando a mediano y a largo plazo para el país? Porque puede significar nuevos ajustes, un nuevo consenso, por utilizar esta lógica que se habla del consenso de Washington, pero podemos hablar de un nuevo consenso, un nuevo ajuste para modificar la estructura de la plataforma fiscal de nuestro país y del gasto en materia económica. O sea, siempre cuando hay un ajuste se generan dilemas, o sea, hay ciertos riesgos, ¿no? En el sentido de que ese costo de un ajuste lo tiene que pagar alguien. Ya el Banco Mundial hace unos días decía que obviamente había que hacer un ajuste, que eso es costoso, va a tener sus efectos y sus costos, pero que el costo de no hacerlo es mayor que el no hacerlo. Bueno, son las formas en las cuales los organismos financieros tradicionalmente han impuesto o han llevado adelante sus políticas de ajuste estructural, ¿ya?, y de estabilización económica. Eso es lo tradicional. Sí. Pero yo creo que en este momento, en el caso de El Salvador, y vista lo que señala el gobierno de esa visita que tuvo recientemente, lo que yo estoy viendo es que ciertamente el Fondo Monetario ha planteado toda una propuesta de medidas de ajuste que hay que aplicar tanto en términos de ingresos como de gastos, y que el gobierno lo va a estudiar y va a analizar qué de eso se puede aplicar adecuadamente y qué efectos o impactos puede tener sobre determinados sectores para evitar, digamos, aquellas medidas que puedan tener un costo muy, muy fuerte para sectores de bajos ingresos. Yo creo que eso
Es importante que el gobierno lo estudie, lo analice con cuidado, ¿ya? Y yo creo que hay medidas que se pueden tomar y que de hecho ya se están tomando, ¿no? O sea, como ya decíamos, esto del ajuste del gasto, hay que buscar la eficiencia en el gasto, etcétera. Todo eso ya se está haciendo, mucho de estas cosas. Pero bueno, está bien, si hay un paquete del Fondo Monetario en esa línea y hay la posibilidad de contar con fondos para poder estabilizar las finanzas públicas, pues muy bien, ¿ya? Como te digo, yo creo que el Fondo Monetario no está exigiendo necesariamente que se aplique estrictamente esas medidas que están en ese paquete. Lo está planteando. Esto es, ¿por qué? Porque la economía de este país está bien, y eso lo sabe el Fondo Monetario, lo sabe el BID, lo sabe el Banco Mundial, que la economía está bien, que la situación es manejable, que el problema es la polarización política. Ellos mismos lo han dicho. O sea, el problema es político. Si ustedes desentrampan el problema político aquí, no hay problema, podemos ir manejando todo el proceso de ajuste tranquilamente, sin impactos y sobresaltos sobre la población. Pero desgraciadamente tenemos un partido de oposición que está negando esas posibilidades de que el proceso sea mucho más estable o sea mucho más adecuado para resolverlo. Esa es la desgracia que tenemos, ¿ya? O sea, lo que quiero decir es que el Fondo Monetario ciertamente está planteando un paquete, pero no está exigiendo que sea estrictamente así, sino que está diciendo al gobierno: estudie, analice cómo puede impulsar y póngase de acuerdo con los sectores, y en este caso con los sectores políticos, en principio, ¿no? Obviamente hay que ponerse de acuerdo con otros sectores, sectores empresariales, las organizaciones de sociedad civil, etcétera, pero en principio hay que ponerse de acuerdo con los partidos políticos, especialmente con la oposición. Perfecto, Alfonso. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos del tema de recorte de gastos. ¿En qué área un gobierno puede hacer recorte de gastos, dadas las consideraciones y los compromisos que también tiene en inversión social? Y también hablar del tema de la deuda previsional, que es un punto importante. De momento, permítanos una pausa. Continuamos con más en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevistas, jueves 16 de febrero. Me acompaña Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, y hablamos un poco del tema del acuerdo fiscal y reformas al sistema de pensiones. Antes de entrar en el asunto previsional, Alfonso, me gustaría que retomemos o ampliemos un poquito más la idea que habíamos dejado en el segmento anterior. Otro aspecto que ha puesto en alguna medida con cierta tensión o ha hecho más compleja la situación de negociación entre Arena y el gobierno, o en las bancadas expresadas en la Asamblea Legislativa para tener financiamientos, ha sido la solicitud del gobierno de un préstamo por $282 millones para pagar los fondos de pensiones del IPSFA y el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el FOP, que ha mencionado el Partido Arena que no va a brindar sus votos ante esto si no se hace arreglos o modificaciones al presupuesto 2017. Pero hablábamos también de un fondo precautorio que puede dar el Fondo Monetario Internacional, pero como es el tema de endeudamiento, requiere la aprobación calificada de 56 votos. Entonces tenemos una correlación un poco complicada, y añadiéndole este tema, ¿cómo lo valora usted para el pago del FOP y para las pensiones del IPSFA? No, o sea, yo creo que el gobierno ha hecho lo correcto, ha presentado una propuesta de necesidades de $282 millones para emitir bonos que le permitan cubrir esos gastos, ¿no? O sea, el gasto del pago de pensiones y el pago del IPSFA, que son las necesidades que también se han discutido, y el mismo Partido Arena ha estado de acuerdo que hay que ayudar, que hay que apoyar a la Fuerza Armada con ese tema de sus pensiones. Entonces, yo no entiendo al Partido Arena en ese sentido. O sea, hay que ser serio. O sea, por eso te digo, el problema político sigue jugando en esto, ¿no? O sea, el querer entrampar las cosas para que el gobierno no tenga las condiciones y llevarlo a situaciones extremas, eso es totalmente inadecuado, ¿ya? Un partido político de oposición serio, profesional, que sabe cuál es la realidad de este país, que ellos saben muy bien que así han operado cuando ellos eran gobierno, no pueden actuar de esa manera, ¿eh? Deberían tomar en cuenta seriamente de que hay que resolver esa situación. El Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID están dispuestos a dar fondos para resolver y estabilizar. A ver, vamos a ver si el Partido Arena se opone a eso, bajo ese paquete que ya ha planteado el Fondo Monetario. Se va a oponer. Sería totalmente ilógico. Ellos han establecido
proyectos stand-by o préstamos stand-by en el pasado, de igual manera, y han aplicado medidas de ajuste mucho más drásticas que han perjudicado a la población de este país desde los años 90. O sea, ellos han sido mucho más inconscientes en el manejo de las políticas y de las medidas que el Fondo Monetario y los bancos les decían. Ellos aplicaron estrictamente lo que el consenso de Washington le planteaba y lo que los bancos planteaban. Sí. El Salvador es el país modelo en la aplicación de ese tipo de medidas. Después de Chile es El Salvador. Entonces, en este caso no estamos ante eso. O sea, el Fondo Monetario sí tiene un paquete, el gobierno tiene la flexibilidad de ver y analizar hasta dónde se puede aplicar esas medidas y ver alternativas para estabilizar fiscalmente. Y tiene las alternativas para estabilizar fiscalmente, pero nuevamente tenés el problema de la visión política reducida de este partido, pues no está pensando en el país, no está pensando en las perspectivas de desarrollo de la economía del país, está pensando básicamente en las elecciones del próximo año. Y eso lo ha dicho hasta su propio presidente, ¿no? Ha dicho que ellos tienen una visión electoral. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vamos a estar pensando en una cuestión electoral ante un dilema y un problema estratégico del país, de estabilidad del país? No podemos pensar en eso. Y yo creo que el gobierno está buscando, obviamente, cómo llegar a un acuerdo de estabilizar a través de reducciones de gastos. O sea, de hecho ya están hablando de reducir los subsidios lo más que se puedan, sí. Está hablando de ver el tema de pensiones y analizar el tema de pensiones, porque sí. También las pensiones son un costo para el Estado, y ver cuál es la reforma que hay que hacer para que podamos solventar ese costo. Y justamente hablemos un poco sobre eso, Alfonso. ¿Qué implica, o bajo su criterio y su análisis, cuáles pueden ser aquellas áreas en donde un gobierno puede hacer algunos ajustes o recortes en el gasto? Particularmente hablemos del caso de los subsidios o focalización de los subsidios del agua, gas propano y electricidad. La expectativa que tiene el gobierno es una disminución aproximada de 60 millones de dólares. En este caso, bajo su opinión, ¿hay algún tipo de riesgo social al focalizar demasiado los subsidios? ¿O cómo se puede hacer esta lectura de recortes? ¿En qué áreas que no trastoque la inversión social o que no afecte también el compromiso social que tiene un gobierno a la población, a la ciudadanía? No, yo creo que en el tema de subsidios no es un dilema ajustar lo más que se pueda. O sea, de hecho, ya el subsidio al gas está muy bien estructurado, de tal manera que los beneficiarios están identificados, a ellos les llega el subsidio. Los que no merecen eso, obviamente no. O sea, porque hay gente que obviamente tiene niveles de ingreso y condiciones que no requieren un subsidio al gas. Sí. Y lo que se hizo con esa tarjeta solidaria, que es la tarjeta que permite el subsidio al gas, es precisamente para ir focalizando más y evitar que precisamente gente que no necesita el subsidio la tenga. Sí. En el caso de electricidad es reciente y se está aplicando el mismo mecanismo. O sea, el mecanismo es cómo identificamos sectores de población que no requieren el subsidio, que bien pueden pagar la electricidad. Entonces, hay que, dentro del tramo de los 100 kilowatts o 99 kilowatts, lo que tú vas a establecer es de ese grupo quienes no necesitan el subsidio, que pueden estar viviendo en casas muy grandes, que tienen ingresos mayores, que son casas de playa, etcétera, etcétera. Todo eso que permite identificar y llevar el subsidio a una focalización mayor, perfecto. Igual con el agua, ¿no? Con el agua hay que hacer lo mismo, focalizar y buscar quién sí merece un subsidio y quién no. Entonces ahí yo no le veo ningún problema que el gobierno pueda seguir ajustando y buscando eso. Ahora, en otros temas de gastos, digamos, del Estado, obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, el gasto social, lo que tiene que ver con los programas sociales y los apoyos que hay a la población más vulnerable, eso definitivamente no se puede tocar. Claro. O sea, eso es un gasto importante, ¿ya? De hecho, esos niveles de gasto son importantes, son altos, ¿ya? Pero son importantes para cubrir las necesidades de unos sectores que han sido desprotegidos históricamente, ¿ya? Y si los comparamos a los beneficios y las ventajas que obtiene el sector empresarial,
las ventajas que obtiene el sector empresarial en términos fiscales es mayor que lo que obtienen este sector de vulnerable o excluido, ¿ya? Entonces, hay que sopesar eso, ¿ya? Hay que entender que es importante eso. Entonces, por lo tanto, el gasto no puede llegar, el ajuste del gasto no puede llegar ahí. Hay otras cosas que se pueden ajustar definitivamente. Esto que dice Arena, ahí, de que el gasto en carros, en combustible, eso se puede ajustar, de eso no es ningún problema. Eso ya depende de decisiones concretas de la administración de cada institución Sí. Gubernamental y estatal. O sea, ahí se pueden hacer esos ajustes. O sea, no hay ningún problema en eso. Pongo uno de los ejemplos que puede ser una discusión, ¿no? de uno de los gastos que tiene o erogaciones que tiene el Estado, particularmente en el que es el denominado estabilización de las tarifas al servicio público del transporte colectivo de pasajeros, que estamos hablando de 43 millones de dólares según datos del Ministerio de Hacienda del informe de la gestión presupuestaria del segundo semestre del 2016. Y aquí viene una discusión y tener su punto de vista. ¿Hay algún tipo de gastos como estos que pueden ser discutidos en sus montos, la eficiencia en que se hace y se traslada a la población, particularmente el del transporte público? Porque siempre es una discusión respecto a la calidad y al servicio que se brinda y este tipo de fondos que se les da a los empresarios y que no necesariamente podría pensar la población se revierte en un servicio de calidad o se le brinda un servicio de calidad. ¿Cómo podemos ver algunos de estos tipos de contribuciones que podrían revisarse mejor sus montos o ver la evaluación de estos si están siendo eficientes, Alfonso? No, yo creo que sí, eso del subsidio al transporte hay que revisarlo, ¿ya? De hecho, precisamente el gobierno lo que ha hecho en estos años, en estos últimos años, es la creación de este sistema de transporte metropolitano del CITRAMS, que tiene una lógica distinta y que precisamente elimina de alguna manera el subsidio, ¿ya? Obviamente hay una cantidad de empresas o de empresarios de transporte que todavía reciben el subsidio. Sí. Obviamente el servicio es de mala calidad, como se dijo antes y todas esas cosas, o sea, aún actualmente, pero tiene que ir mejorando, ¿ya? O sea, hay que reducir el subsidio, hay que ver exactamente la utilización de ese servicio, porque ya están saliendo líneas. En la medida que hay una estructura como el CITRAMS, obviamente líneas tienen que ir saliendo y por lo tanto se puede ir reduciendo el subsidio al transporte. Por otro lado, hay que ver si efectivamente la cantidad de buses sobre los cuales piden subsidio los transportistas es real o no es real, ¿ya? Todo eso hay que buscar. De hecho, ya había un criterio también de buscarle un mecanismo de subsidio que fuera directamente a los usuarios, para no trasladarlo a los transportistas, que sea el usuario, ¿ya? O sea, que el que recibe el subsidio directamente. Entonces, esa es otra cuestión que habría que analizar para ver cómo se puede, si quieres, focalizar o reducir mejor este subsidio. De hecho, hay que mejorar el sistema de transporte en el país. Y en la medida que mejore el sistema de transporte en el país, de transporte público, obviamente podemos ir reduciendo también ese subsidio. La gente creo que no logra percibir el pago que hace en el transporte, sí, que son 20 centavos. Yo creo que no cree que está pagando un subsidio o que está cubierto con un subsidio. Porque la tarifa, tal como lo plantean los transportistas, podría ser como de 40, 50 centavos, es lo que dicen ellos, sí. Entonces, la gente todavía no capta que realmente está siendo beneficiada con una política pública, ¿ya? Y tiene que entender que ese es en beneficio de ella. O sea, obviamente, más o menos el 80% de la población de este país se mueve por el transporte público, lo cual está bien, hay que darle subsidio, pero hay que buscar la mejor forma de brindar ese subsidio. Entonces, y si no puede ser mejor directamente a los usuarios que estarle trasladando a los empresarios transportistas. Estamos por cerrar la entrevista, Alfonso, pero me gustaría que dejemos como el último tópico el caso de las pensiones. A su criterio, este va a ser un año difícil, sobre todo para el manejo del sistema previsional y el pago de la deuda, porque también hay una propuesta de discusión para hacer una reforma en el mismo sistema de pensiones. A su criterio, ¿cuáles son los puntos fundamentales sobre el tema de pensiones que sirven de tomarse alguna decisión antes de llegar al proceso de elecciones en 2018 como tal? Bueno, realmente el sistema de pensiones requiere una reforma fuerte, ¿no? O sea, en el sentido de buscarle una salida que resuelva dos cosas. Sí. Uno, obviamente las necesidades de los pensionados, que eso es lo prioritario, digamos, en términos de su pensión, de la garantía de su pensión,
de montos adecuados que debe recibir un pensionado en el momento de su jubilación, etcétera, etcétera. Eso es un punto que hay que trabajar. El otro punto que hay que trabajar es ciertamente el costo que significa para el gobierno, para el Estado, fiscalmente esa deuda previsional. Sí. O sea, el Estado se endeuda permanentemente para cubrir esa deuda de pensiones, para darle las pensiones a la gente. O sea, el sistema privado no ha resuelto el problema de las pensiones que tiene, o del costo que asume el Estado. Entonces hay que buscar una forma. Entonces que supondría tal vez reformar y buscar una forma mixta, la mejor forma mixta que podamos encontrar. ¿Ya? Yo creo que en esa perspectiva, aún los organismos financieros internacionales están planteando, claro, colateralmente, ¿no?, unas medidas colaterales, que es el tema de incrementar el número de años, incrementar el pago que hay que hacer a las pensiones por parte de trabajadores y empresas, etcétera. Pero eso no resuelve tampoco. Hay que entrar más a fondo al tema del sistema de pensiones. Y yo creo que en este año hay que discutir. Es uno de los temas que el Partido Arena evita. Y si no quieren entrar a discutir eso. La mesa de pensiones no se ha podido conformar, sí, precisamente porque ellos se niegan a entrar. Ellos quieren que haya una mesa técnica, dicen. Bueno, monten la mesa técnica, pues. Hay que montar una mesa técnica que haga una propuesta. Los sectores privados, empresariales, no han hecho todavía la propuesta. No hay propuestas. El único que ha hecho propuestas es el gobierno. Entonces, ¿qué estamos esperando? Necesitamos resolver eso. Y eso lo dicen los organismos financieros. El mismo Fondo Monetario Internacional está planteando eso, la necesidad de una reforma del sistema de pensiones. ¿Ya? Entonces yo no veo por qué seguimos retrasando esto, cuando ya debería ser parte precisamente de un acuerdo entre las partes, todos los partidos políticos, de que hay que entrarle a fondo a una solución al tema del sistema de pensiones. Busquemos la mejor forma. No se trata de afectar a los intereses de todos. O sea, yo les comprendo a Arena y sus amigos, pues que definitivamente no quieren afectar a sus empresarios, ¿ya? Pero más allá de eso, debe pensar en las implicaciones que tiene eso para el futuro de la economía del país, para el futuro de los propios pensionados y para el futuro de la dinámica del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que pensarlo de otra manera, de tal manera de buscar una salida que permita realmente resolver a fondo y definitivamente el problema del sistema de pensiones. Perfecto, Alfonso, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, muy amable. Estuvo con nosotros en esta oportunidad Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, y hablamos un poco del acuerdo fiscal y reformas al sistema de pensiones. Permítanos una pausa, continuamos con más.